Hechos de los Apóstoles es el libro histórico, hermano, que continúa a los hechos narrados en los evangelios. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a la salvación, a conocer cómo creer en Cristo y cómo apropiarnos de la vida eterna, de esa vida plena que Él vino a ofrecernos. ¿Sí? Por eso hemos estudiado en San Juan quién es Jesucristo, para que creyendo en Él, dice Juan, ¿no?, en su propósito, nosotros tengamos vida eterna, tengamos vida en su nombre, nazcamos de nuevo y empecemos a caminar con Él. Eso es lo que encontramos en el capítulo 21, al final de San Juan, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la vida cristiana? En tener comunión con el Señor, ¿no? El Señor les espera en la playa con un desayuno, ¿no es cierto? Ya miramos eso en San Juan, cómo termina San Juan. Y ahí restaura la comunión con ellos y desafía a cada uno a seguir al Señor de manera muy personal, porque cada uno va a dar cuenta a Dios personalmente de cómo vive la vida cristiana, de cómo crece en este proceso, ¿no? De cómo alcanza esa madurez de la estatura de Cristo. Ahora, Hechos de los Apóstoles, hermano, es lo que cronológicamente en la historia continúa. Por eso necesitamos entrar a Hechos también. Hechos de los Apóstoles, hermano, fue escrito, como dice el primer versículo, ya lo estudiamos. Ahí nos quedamos, ¿no?, todo el jueves, toda la noche, toda la hora del culto, en el versículo 1, para hablar de Lucas, del escritor, ¿no?, de Hechos. Hechos lo escribió el médico amado, como lo llama Pablo, ¿no? Lucas. ¿Quién era Lucas? Bueno, aprendimos de que Lucas era, según el contexto de la historia, era el esclavo de Teófilo, ¿no? Que como Teófilo fue alcanzado por la predicación de Pablo, él, como amaba a su maestro, ¿no?, a su padre espiritual, él tenía mucha pena porque Pablo sufría muchas enfermedades, ¿no? ¿Sabía eso? Él tenía una enfermedad grave, tenía, que él dijo en 2 Corintios 12, ese aguijón en mi carne, el aguijón en su carne, era una grave enfermedad que muchos piensan que por el encuentro que tuvo con el Señor Jesús en Hechos capítulo 9, ese resplandor de la gloria de Jesús lo dejó casi ciego. Que si no hubiera sido por la oración de Ananías, no, esas escarchas cayeron, dice, de sus ojos. Pero él quedó afectado de la vista. Y sufría algunas otras enfermedades que Teófilo le dijo a su esclavo Lucas, que era médico. Ahora, nosotros entendemos ahora médico a un doctor, ¿no?, que ha estudiado 7 años en la universidad y que tiene su consultorio y cobra las consultas caras y que tiene alta plata. No, en ese tiempo no era así, ¿ya? En cada casa había esclavos que se dedicaban a ciertos oficios, y a uno de esos esclavos se les enseñaba, pues, qué hacer con las hierbas, ¿no? Qué elementos usar, la sal, por ejemplo, cómo usar el aceite, que eran las principales medicinas, ¿no? Cómo usar las hierbas, los tecitos, ¿no?, de ciertas hojitas, etcétera. Entonces, ellos hacían le llaman pócimas, ¿no?, sus mezclas de ungüento para ciertas enfermedades. Así que Teófilo dijo, Lucas, vas a acompañarlo a Pablo en su viaje misionero. Y de ese modo, Lucas empieza a narrar la historia de lo que pasó después de la resurrección de Jesús. ¿Qué viene después del evangelio? De la buena noticia de que Jesús resucitó. Pues el cumplimiento, hermano, de la gran comisión que Jesucristo delegó a los suyos cuando le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Exactamente, a todas las naciones le dijo. ¿No ve? Entonces, esta misión, hermanos, empieza después de la ascensión del Señor. Por eso Hechos tiene mucho que decirnos al respecto. Hechos empieza con la ascensión del Señor Jesús y la comisión que Él le da a sus discípulos. Así que necesitamos, hermanos, mirar Hechos de los Apóstoles, que es una bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y sobre todo la historia de la iglesia. ¿Ya? Sin Hechos de los Apóstoles no entenderíamos la doctrina de la iglesia, por ejemplo.
Si vamos directo de los evangelios a Romanos, que es el siguiente libro, ¿no? Hechos Romanos. Ahí Romanos habla de creyentes en Roma, habla del apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? O sea, en los evangelios no se conoce a Pablo. Así que Hechos, hermano, es un libro clave. Y también es un libro histórico, como los 4 evangelios. Los 4 evangelios son libros históricos. Y son libros, hermano. A ver, los 4 evangelios todavía son libros del Antiguo Testamento. Esto quiero que me entiendan bien, hermano. Los evangelios son parte del Antiguo Testamento, ¿sabía eso? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo todavía estaba bajo la ley. Él nació bajo la ley, cumplió la ley, y hasta que no resucitó, ya de la resurrección en adelante, recién empieza la nueva dispensación. Y es más, desde el nacimiento de la iglesia, que vamos a ver en Hechos capítulo 2, desde ahí empieza, hermano, el periodo de la gracia del Espíritu Santo, formando un pueblo celestial para Cristo, que es la iglesia. Así que los evangelios es parte todavía del Antiguo Testamento, ¿ya? Y Hechos de los Apóstoles es un libro de transición entre el judaísmo y el cristianismo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que es importante, hermano, conocer la historia que nos narra, en este caso el médico amado, Lucas, ¿no? Acerca de lo que pasó con los que creyeron, con los discípulos, sobre todo los apóstoles. ¿Qué hicieron? ¿Ya? Entonces, dice, bueno, antes de entrar al texto, algunos otros datos. Este libro fue escrito más o menos en el año 60 al año 63, ahí está más o menos ubicado el tiempo en que escribió Lucas este otro libro, porque él escribió primero su evangelio, ¿no? Para Teófilo. Y luego Hechos, como vamos a ver ahorita, que también es para Teófilo, su amo, ¿no? Que le pidió que escriba esta historia de estas cosas. Cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, fue escrito más o menos en el año 60 al 63, ¿ya? Y comienza él a escribir en tercera persona, a narrar la historia de lo que hicieron los apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 más o menos. Y luego más adelante, él se incluye, ¿no? Él se incluye ya diciendo, fuimos, zarpamos, ¿no? Porque él ya se integra al equipo misionero, haciendo misiones también. No solamente narrando la historia de lo que hicieron los apóstoles, ¿ya? También otro dato importante, hermano, es que este libro originalmente no se llamó Hechos de los Apóstoles. Viendo, digamos, el porqué de los hechos de los apóstoles es que en este libro ya lo ponen en práctica ellos. Es por esa razón. Es por esa razón, ¿no? Sí, son hechos de los apóstoles, obviamente por medio del poder del Espíritu Santo. Dios, a través de la tercera persona, ¿no? De la deidad, usando a estos instrumentos humanos, expandió el evangelio. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Muy bien, para los que les gusta de repente trazar algún bosquejo, porque un esquema nos ayuda siempre, ¿no? A entender mejor los escritos. Este libro tiene 2 partes. Facilito. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 nos habla del ministerio del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermano, fue el primero, ya que Jesucristo le dio las llaves del reino, las llaves de la predicación, para abrir el reino de Dios y que entre la gente. ¿Ya? Recuerden que en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. En su segunda predicación, en el capítulo 3, 5,000, ¿no? Y así. Y él lleva el evangelio, ya, a los judíos. Y también, hermano, él no lo puede entender, pero en el capítulo 10, también el Señor le dice a los gentiles, cuando va a Cornelio, ¿no ven? ¿Recuerdan? Y allá vamos a llegar ahí, al capítulo 10. Pero es el primero. Y él es el protagonista de la historia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Esa es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro nos narra el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que empezamos a conocerlo desde el capítulo 9, ¿no? Su conversión. Él es el protagonista del capítulo 13 hasta el capítulo 28.
Así que este libro histórico se divide en esas dos partes. El ministerio de Pedro, capítulo 1 al 12, y el ministerio de Pablo, capítulo 13, cuando empiezan las misiones, ¿no? Al capítulo 28. Pero, bíblicamente, hermano, entendemos que el versículo 8 es el versículo clave. Hechos 1:8, a ver, vamos a memorizar ese versículo, hermano, porque ese es el versículo que nos da el bosquejo del libro, bíblicamente. Cómo esta buena noticia del evangelio tiene que ser expandida hasta lo último de la tierra, porque el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se iba a cumplir eso? Empezando, como dice el versículo 8. A ver, acompáñenme. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, a ver, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les había comisionado en los evangelios, ¿no? Al final, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, hermano, que miremos este versículo como el bosquejo que nos da la historia de este libro. Porque los capítulos primeros, ya hasta el capítulo 6, 7 inclusive, está hablando de los hechos de los apóstoles en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Capítulo 8, el ministerio de Samaria. 7 y 8, ministerio de Samaria, ¿no es cierto? Después, no digo en Judea, ¿no? Judea y Samaria. Sí, Judea y Samaria. Y luego desde el capítulo 13 en adelante, ya es a las naciones, empiezan las misiones, ¿no? La iglesia de Antioquía empieza a enviar misioneros, entre ellos el apóstol Pablo. Así que de eso vamos a hablar en todo el libro. De las misiones en Jerusalén, en Judea, ¿qué más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso se trata Hechos de los Apóstoles, hermano. Pero para esta mañana, en la predicación de hoy, porque si quiere ver los detalles, venga al estudio los jueves, ¿ya? Ahora, la prédica de hoy, hermano, le puse por título: el secreto del éxito de una iglesia misionera, ¿ya? El secreto del éxito en una iglesia misionera. Y está basado en este versículo 8, Hechos 1:8. Hermanos, en este tiempo, las iglesias nos ponemos a analizar y a estudiar a la iglesia primitiva. Y cómo esta primera iglesia en Jerusalén, hermano, tuvo un impacto tremendo, ¿no? En su ciudad, en toda Judea, en Samaria y en el mundo entero, hasta nosotros. La primera iglesia. ¿Cómo nació la primera iglesia? Vamos a mirar cuáles fueron los elementos que hicieron que esta sea una iglesia exitosa. ¿Por qué? Porque esta fue la iglesia, hermano, que cumplió realmente la gran comisión. La iglesia en Jerusalén fue la única que llevó el evangelio a su ciudad, a toda Jerusalén, a toda su provincia, a toda Judea. Y también esta fue la iglesia que llevó el evangelio a Samaria. Y también esta fue la iglesia que produjo los misioneros que salieron de Antioquía hasta lo último de la tierra. El mundo conocido de ese tiempo fue impregnado por el evangelio, hermano. Esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, conocida como la iglesia primitiva, tuvo algunos elementos que hicieron que esta iglesia fuera una iglesia exitosa, que es el modelo de nosotros ahora, las iglesias locales de este tiempo. ¿Cuáles son esos elementos? Quiero, hermano, que miremos brevemente. Versículo 4. Dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. ¿Recuerdan? En San Juan capítulo 14. Y mira el versículo 12. El versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Qué le dijo el Señor? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces no hicieron lo de Jonás, ¿no? O no hicieron lo que hicieron cuando el Señor le dijo: allá me verán en Galilea. Pero se cansaron de esperar y se fueron a pescar, ¿no?
No, ahora sí no les quedó ganas de desobedecer. Y el primer elemento, hermano, anótese, a usted que le gusta apuntar. El primer elemento que hizo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén, una iglesia exitosa, fue la obediencia. Fue la obediencia. Hermano, el éxito radica en someternos, hermano, al mandato del Señor. Al escuchar su palabra, ponerla en práctica, obedecerla. Eso nos da, hermanos, la garantía de que estamos haciendo la voluntad del Señor. La sumisión a la palabra de Dios es el comienzo en realidad para tener éxito en todo lo que emprendamos. Mucho más en el propósito de Dios de ser una iglesia misionera. Y no se olviden, hermanos, que nuestra iglesia dice que somos una asamblea cristiana que... ¿Cómo podemos tener éxito en esta misión? Siendo obedientes. Sometámonos a Dios, hermano, eso nos va a dar la victoria. Eso nos va a dar el éxito en la misión que Dios nos ha encomendado. La obediencia número 1. Qué triste, hermano, que nosotros escuchemos instrucciones, ¿no? Escuchemos enseñanzas, leamos la Biblia y aprendamos, pero que no lo pongamos en práctica. Eso es lo más triste, hermano, que podemos ver en la vida de un cristiano. Más bien son de repente muestras claras o evidencias que de repente no ha nacido de nuevo verdaderamente, sino está obedeciendo a su Señor. De repente tiene que hacer algunos ajustes, ¿no?, en su profesión de fe. Analizar realmente cuál es su relación con el Señor. ¿Ya? El Señor espera, hermano, corazones dispuestos, corazones disponibles que digan: heme aquí, envía a mi vecino. Envíame a mí, dice pues, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Estar, hermano, dispuesto para toda buena obra, preparado para toda buena obra. ¿Ya? Es el primer paso para tener éxito en las misiones. Si queremos ser realmente una asamblea cristiana misionera, tenemos que ser una iglesia que obediente. Ahora, nótese, ¿soy yo obediente como parte de la iglesia? ¿Estoy aportando con mi sumisión a la palabra de Dios? ¿Estoy poniendo en práctica las enseñanzas de cada jueves en el estudio, de cada domingo en la prédica? Número 2, el segundo elemento, hermano, del éxito en esta primera iglesia. Versículo 14. Miren lo que hacían mientras ellos esperaban el cumplimiento de la promesa. Versículo 14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y miren, subraya eso. Y también ya sus hermanos, los otros hijos de María, ya habían creído también. 2 de ellos escribieron libros, ¿no?, del Nuevo Testamento: Santiago y Judas, ¿no? Jacobo y Judas. ¿Se da cuenta? Entonces ahí estaban. No eran solo los 11. Ya eran, como dice el versículo 15, ¿no? ¿Cuántos? Al final, ¿cuántos ya eran? 120, subraya el hermano. No solamente eran los 11. Pero ¿qué era lo que hacían estos 120 ahí en el aposento alto? Muy bien, dice unánimes. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Anótese, segundo elemento que nos puede llevar al éxito en las misiones como una iglesia misionera es la... No, pues ya pasó. Ahora es la oración, hermano. La oración y ruego. Eso tiene que ver, hermanos, con una íntima comunión con nuestro Señor. Tiene que ver, hermano, con conocer mejor al Señor,
con que Él nos conozca, ¿no es cierto? Bueno, Él nos conoce, pero nosotros conocerlo más, y eso nace en una intimidad con Él. Y eso es solo a través de la oración, hermano. Es solo a través del compañerismo y el pasar tiempo juntos, escuchándolo a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia y hablándole a través de la oración. Ahora, hermano, miren este otro desafío aquí, ¿no? Aquí vemos que esta iglesia, este grupo que eran 120 ya, ¿no? Estaban dependiendo del Señor, esperando las órdenes del Señor. ¿Sí? Por eso es importante que están en contacto, ¿no? Esperando a que el Señor Jesús ya les dé la orden, ¿no? Y eso es la oración. El contacto, hermano, diario con el Señor. ¿Ya? Entonces, la oración te conecta con quien da las órdenes, ¿no? La íntima comunión con Dios en oración nos inspira, nos impulsa a cumplir nuestra misión, hermano. Así que, ojo, si queremos ser una iglesia misionera, tenemos que depender, hermano, del que da las órdenes. Tenemos que estar en comunión con Él todo el tiempo en oración. Ahora, ¿cómo quedamos ahí? ¿Somos realmente creyentes de oración? ¿Estamos perseverando en ella? ¿En ruego? Segundo elemento a tomar en cuenta. Tercer elemento, versículo 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, que los reunidos eran, ¿cuántos dice? Anótese, hermano, no eran solo los 11. Ya a los que se les apareció en el camino de Maús, ¿recuerdan? Estaban ahí, estaban las mujeres que le servían, la madre de Jesús y sus otros hijos, dice, ¿no? María, sus otros hijos. Habían 120. 120. Así que no eran solo los 11. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, estaban ahí en un retiro espiritual, porque el Señor les mandó que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa, ¿no ve? Y mientras esperaban, ¿qué hacían? Un retiro, un tiempo de oración. Dice que perseveraban en oración y ruego, ¿no ve? ¿Y qué pasa? Dice que Pedro, ¿qué hace? Se levanta en medio de ellos. Se levanta. Hermano, mire la secuencia. Cuando escuchamos la voz de Dios y somos obedientes, cuando estamos en íntima comunión con Él en oración, no podemos evitar el tener que estar de brazos cruzados sin hacer nada. Inmediatamente, por lógica, viene la acción, hermano. Viene la acción. El tercer elemento en el éxito de esta iglesia fue la acción. Fue la acción. Fue levantarse y hacer algo. ¿Se dan cuenta? Pedro se levanta y da sugerencia y todos participan y eligen a Matías, ¿no? ¿Recuerdan la elección del reemplazante de Judas? Sí. Bueno, venga el jueves para tener más detalles, ¿ya? Pero aquí estamos viendo solo la acción. Nadie, hermano, que lee la Biblia, que ora, se queda de brazos cruzados sin hacer algo para el Señor. Nadie. Ninguno que está en íntima comunión con Dios se queda de brazos cruzados calentando asiento. Años y más años sin involucrarse, por lo menos a meter una silla, ¿no? Ninguno, hermanos, de los que tiene esa íntima comunión con Dios a través de la palabra y la oración se queda de brazos cruzados. Va a querer involucrarse de alguna manera. Le va a dar trabajo al pastor, más bien. Pastor, yo quiero salir a evangelizar, acompáñeme, enséñeme. Vamos a visitar a mi vecino. ¿Por qué? Porque está leyendo la Biblia y está orando todos los días. Porque nadie, hermano, que se somete a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesús y obedece y pasa tiempo en oración, se queda de brazos cruzados. Se levanta y hace algo. ¿Está claro? El éxito, hermano, en la vida
de una iglesia misionera es pues planificar, es organizar nuestras actividades. ¿Sí? Es haciendo algo, involucrándonos. ¿Está bien? Muy bien. Por último, capítulo 2, empezando, mire, el cuarto elemento del éxito en una iglesia misionera. Dice, cuando llegó el día, ya está, ¿no? El tiempo que el Señor les dijo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, dice, subraye esto, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Subraye eso. Estaban unánimes juntos. ¿Qué significa eso? El cuarto elemento, hermano, del éxito en una iglesia misionera. ¿Qué sería? La unidad, exactamente. La unión, hermano. Para tener éxito en alcanzar nuestras metas y objetivos como iglesia misionera, necesitamos unir esfuerzos, hermano. Necesitamos involucrarnos y ser parte de ese proyecto. ¿Ya? Necesitamos, como dice ahí el versículo 1, estar unánimes juntos. Unánime quiere decir de un mismo sentir. ¿Ya? Y juntos que todos jalemos el carro para un mismo lado. No uno jalar para un lado y otro para el otro, ¿no? No. Juntos y unánimes, todos. Llevando la carga juntos, no dejándosela a uno nomás. ¿Estamos entendiendo, hermano? Los elementos del éxito en una iglesia misionera que cumple el plan del Señor, la misión delegada a la iglesia. La unidad, unánimes, juntos. Estaban todos involucrados, hermano. Vamos a mirar en el capítulo 2 más adelante, cómo al final, con más los 3,000 que se convirtieron, y todos los días dice que el Señor añadía, ¿no? Cada día, los que habrían de ser salvos, los que eran alcanzados por ese grupo, y la iglesia crecía de una manera tal, hermano, que la vida de estos primeros cristianos es un gran desafío como modelo para las iglesias de este tiempo que quieren crecer bíblicamente. Bíblicamente. ¿Ya? Así que, hermano, no nos perdamos que Hechos de los Apóstoles tiene mucho que enseñarnos acerca del crecimiento. El crecimiento de la iglesia. Cómo nosotros podemos crecer obedeciendo al Señor, orando, ¿no? Involucrándonos en hacer algo y estar unánime, siendo un mismo sentir, poniéndonos todos de acuerdo y apoyando todos, hermano, apoyando todos. No dejarle la carga a uno o dos familias nomás. A veces en el informe económico hay 2 o 3 familias, ¿no? Y algunos son los que tienen su sobre, los que están poniéndole el hombro, ¿no? Económicamente al proyecto. Y los otros, bien, gracias. ¿No? Tenemos que estar unánimes juntos, hermano. Empujando todos el carro para un mismo lado. Involucrándonos. Solamente así, hermano, vamos a tener éxito en la visión que tenemos de ser una iglesia misionera. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y usted pueda recordar estos 4 elementos y procure ponerlo en práctica en su vida. Amén. Vamos a orar.